Bueno, podemos ir charlando mientras llegan las, las Ujú. personas, porque luego nos presentamos oficialmente. Bienvenidos todos los que están conectados. Y bueno, pues para mí es como, no es una gran noticia porque realmente todos sabemos que en Cold Brew no hay aún ninguna reglamentación, ¿cierto? Entonces, menos en los protocolos de catación. Y una de las restricciones cuando empezamos nuestra investigación, que esto fue en 2015, era pues que si hoy no hay a 2021, en 2015 nosotros no sabíamos ni cómo íbamos a hacer el análisis sensorial de estas bebidas frías. Entonces, para mí, digamos, es muy bueno que se regule porque totalmente nos hemos dado cuenta a través de este estudio, ya lo van a ver ustedes más adelante, Em, que sí, Qatar en caliente y Qatar en frío tiene algunas particularidades, sobre todo, pues todos sabemos que a nivel de la temperatura afecta la percepción sensorial. Entonces, ya catar una bebida en frío sí hay que tener en cuenta otros aspectos. Entonces, la opinión que tengo al respecto, magnífico. Lo hemos discutido, de hecho, ya lo van a ver. Uno de los asesores de mi proyecto doctoral es el director técnico de SCA, y lo hemos hablado precisamente mucho porque tiene que haber, así como hay para bebidas calientes, pues tendría que haber un protocolo más regulado para bebidas frías. Entonces, a mí me parece fabulosa la idea, y pues también queda un direccionamiento y herramientas para que muchas personas pues lo puedan usar como se hace con el tradicional protocolo SCA para bebidas calientes. Bueno, empezamos con una pregunta. Muchas gracias a todos por se inscribir y también tomar su tiempo para acá escucharnos o escuchar a Nancy hablar un poco sobre un estudio que hizo explorando perfiles de tueste para Cold Brew. Nancy hizo ¿cómo se dice? Un tesis. Hizo un Una tesis tesis doctoral. sobre este tema en la Universidad de La Sabana. Y pero primero voy a empezar preguntando a Nancy un poco de su pasado y cómo entró en el mundo del café y también cómo llegó a hacer uh, este tesis sobre este tema que surgió siendo bastante popular con mucho interés en nuestros posts y todo, mucha gente comentaron y se inscribieron. Ok, bueno, gracias James por la invitación. Es una pregunta muy buena porque llegué al cold brew casi que de manera anecdótica, eh, pero siempre he estado muy, digamos, relacionada con el café, más cuando empecé estaba como más en post cosecha, toda la parte de fermentación, secado. Cuando terminé mi universidad, empecé, lo primero que encontré del mundo real, como decimos acá, fue el café, y empecé a trabajar con pequeños productores, siempre conectando como el mercado con la parte de calidad y la parte de procesamiento. Sin embargo, como en esos experimentos entre fermentación y secado que estaba haciendo, escuché a personas de los Estados Unidos que decían que tenían un problema cuando compraban café para una nueva bebida que es cold brew, precisamente conectando la primera pregunta, y es que cataban en caliente, pero cuando hacían el cold brew su perfil era diferente. Entonces, claro, eso traía un poquito de problemas con los productores, ¿sí? Porque, digamos, vendo un café con un perfil sensorial, pero cuando hago un producto me sabe como un poco diferente, o no sé si se pueda decir que no cumple completamente las expectativas. Entonces ahí empecé a escuchar qué era el cold brew. Estoy hablando de esto en 2015. Entonces yo dije, ¿qué es el cold brew? O sea, ¿qué es lo que tiene diferente? Y pues de una charla y de un simple café empecé a investigar qué pasó o qué pasaba, y pasé una propuesta investigativa porque me di cuenta que la extracción se hacía en frío,
Yo soy ingeniera agroindustrial y pues si yo digo una extracción, me cambian algunas variables, yo digo, este café tiene que ser diferente. O sea, tiene que serlo y pues ya lo dicen y a nivel químico tiene que ser diferente. Y bueno, y me embarqué como en ese barco sin saber todo lo que me esperaba, pero no, muy contenta. Presenté una propuesta y la cual pues se ganó, em, digamos, un apoyo económico, me gané un apoyo económico y una beca para realizar mis estudios de doctorado, una beca nacional. Y empecé, claro, cuando empecé casi sin nada, pero pues empecé en la Universidad de La Sabana porque la Universidad de La Sabana tiene un grupo de investigación en procesos agroindustriales y habían hecho algo en café y era como en ese momento la única universidad que yo miraba que había hecho algo en procesamiento de café. En Colombia se investiga muchísimo en la parte de cultivo, ¿sí? Somos muy fuertes y hay un centro de investigación del gobierno, pero en la parte de adición de valor, de agregación de valor, que es la extracción, la tostación o el tueste, y la producción de nuevas bebidas, considero que eso es incipiente. Entonces yo me encontré aquí con una Universidad de La Sabana. Yo ya había sido estudiante de la maestría de la universidad, también me gané una beca con ellos. Entonces ahí estaba la relación. Bueno, ahí empieza mi aventura con algunos profesores de la universidad, pero también conseguimos trabajar con el grupo de química de aromas de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, fuimos consiguiendo como muchos amigos porque realmente este proyecto es de mucha colaboración, ustedes lo van a ver. También dentro de mi equipo está el doctor Mario Fernández, a quien le agradezco muchísimo todo su apoyo. Él ahora trabaja en SCA y también conseguimos que nos financiaran esta propuesta a través, como lo dije, del Ministerio de Ciencias de Colombia, pero también de la Universidad de La Sabana y de un proyecto denominado Cofilance de Catholic Relief Services. Entonces empezamos con muy poco, pero sí con muchas ganas. Entonces, el día de hoy les voy a compartir solo una parte de mis objetivos y básicamente lo que busca es evaluar unos perfiles de tostación para en la preparación de bebidas frías y calientes. Entonces, voy a explicarles un poquito como los antecedentes y la motivación. Cómo abordamos el problema y qué encontramos. En esto me voy a centrar en como los principales resultados y algunas conclusiones. Bueno, entonces, como les decía, cuando empecé, una de las alternativas de mercado que encontré en ese momento era como una tendencia de la industria del café hacia la producción de productos prácticos, versátiles y de ocasión de consumo, que pues si lo vemos ahora y con pandemia y todo, pues estos han crecido muchísimo, muchísimo más. Entonces, miramos que había una oportunidad para los productores, porque considero personalmente que entre más diversificación del mercado haya, pues esto es mejor también para los productores, pero también nos encontramos en ese momento que había muchos claims o mucha publicidad, mucho marketing alrededor del cold brew, en el cual se decía que el café era muy dulce, más dulce que el caliente, tenía más cafeína, unos se atrevían a decir no era amargo, o sea, que era completamente dulce, que no tenía acidez, otros que la acidez baja. Entonces, claro, en 2015, además de todo lo que encontrábamos, que no encontrábamos mucho sino a nivel comercial, mirábamos que las investigaciones científicas en 2015 alrededor de cold brew eran dos y no eran de producción de cold brew. Estaba hablando a nivel mundial o no estaban disponibles. Entonces, yo volví a hacer el ejercicio y volví a ver qué pasó en 2021 y claro, me encuentro que sí, que realmente lo que más ha crecido y lo que más se estudia es la tostación o el tueste. Sí, encontramos muchísimo alrededor de eso, pues tiene sentido porque es donde se realizan
o se dan muchísimas de las transformaciones y por ese mismo sentido también siguen creciendo a pesar de que sigue pasando el tiempo. Entonces, si nosotros nos vamos al lado de bebidas, vemos que hay muchas investigaciones que se han enfocado en la producción principalmente de cafés expresos y filtrados, lo cual también hace sentido, ya que son las bebidas que más se consumen. Pero también vemos cómo a partir del 2014, pues que habían dos o una publicación, dos, no recuerdo muy bien, y unas de ellas ni siquiera pues eran tan científicas, ¿sí? Entonces, eh, nosotros vemos como ya esto ha incrementado y pues nos alegra también ser parte de esas personas de 2019 y 2020 que estamos aportándole a la ciencia para entender un poco más qué pasa. No tenemos, como siempre digo, una bala de plata que diga así se hace el cold brew. Lo que quiero compartirles es qué pasa con las variables que nosotros estudiamos cuando haces cold brew y cuando haces bebida caliente. Muchos de ustedes ya son maestros tostadores y pues seguramente, y estoy completamente segura, pues que ustedes jugarán con esto y le darán al cliente pues el mejor cold brew que están esperando. Entonces, como les decía, teníamos muchas preguntas. Entonces, como, ¿qué hay detrás de la preparación? ¿Qué hace que la extracción en frío produzca diferentes propiedades a nivel sensorial? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas variables a tener en cuenta en este proceso? Como se hace, por ejemplo, en un expreso o como se hace en un filtrado. Entonces, a nivel general, nosotros decidimos evaluar el efecto de las variables de extracción, identificar cambios físicos y físico-químicos y sensoriales en cold brew y ver cómo podríamos hacer un link entre estos cambios físicos y físico-químicos y sensoriales y tratar de explicar un poco qué es lo que estaba pasando en esta nueva bebida. ¿Qué sabíamos? Bueno, partiendo de la base que somos ingenieros, nosotros sabíamos, y bueno, lo que muchos ven, y esto es anecdótico, mucha gente dice que yo hice un doctorado para hacer cafés, lo que se llama aquí en Colombia hacer tintos, pero es cierto, nosotros vemos de pronto muy simple la preparación de café, porque la realizamos en casa, pero si uno la ve desde el punto de vista ya más químico, más ingenieril, pues podemos decir que esta es una extracción sólido-líquido, donde hay, pues hay tres principales pasos, ¿sí? Que es la absorción de agua por los granos de café. Ahí hay un proceso que es transferir masa, o sea, si esa masa que tienen los granos de café molido tostado y molido no pasan al agua, pues sencillamente no tienes una taza de café. Entonces, claro, nos enfocamos es en estudiar ahí esos procesos de transformación. Entonces, cuando uno hace un zoom, pues ahí adentro de la preparación de la cafetera o de lo que sea que estemos haciendo, suceden un montón de cosas y a medida que pasa el tiempo, pues se van extrayendo diferentes compuestos y eso hace que dé diferentes características químicas y sensoriales. Entonces, eso fue nuestro punto wow, porque también nos pusimos a investigar lo que se había hecho en la extracción desde un punto de vista ingenieril y dio origen a otro artículo que también publicamos sobre la extracción en café y cómo los parámetros influyen en las características físico-químicas y sensoriales. Bueno, como ustedes saben, son muchos los factores en ese paper, en ese artículo, tratamos de abordar algunos de ellos y su efecto. Y pues en este momento lo que vamos a hablar es del tueste y del método de extracción. Y el título oficial, pues si vuelves detrás, para que la gente está en el periódico Trends in Food Science and Technology. And Technology, y el título es Coffee Extraction, a Review of Parameters and Their Influence of the Physicochemical Characteristics and Flavor of Coffee Brews. Sorry, pero está en... Así Eso, nos toca a bueno, los científicos. los tesis, los papeles acostumbran a tener títulos así. Exacto. Bueno, eso nos permitió entender muchísimas cosas de lo que pasaba en café. Y bueno,
nosotros hemos, bueno, he pasado 5 años haciendo esto, entonces hemos estudiado en Cold Brew el origen, el efecto de la molienda, el efecto del tiempo, el efecto de la calidad del grano, que es también, valga la oportunidad para decir que es un nuevo paper que acabamos de publicar. Utilizamos cafés especiales, cafés regulares y evaluamos también los métodos. Nosotros nos hemos enfocado en inmersión y en dripping, que es los más conocidos. Y pues en este que vamos a hablar el día de hoy, que es la tostación y los métodos en cold brew, el de en inmersión y el de goteo, y que lo comparamos, no lo comparamos, digamos que lo enfrentamos a una bebida tradicional, más que comparar, porque sí son diferentes. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué evaluar el efecto del proceso de tostación? Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí, y más con Cropster, sabemos de la importancia de este proceso. Sabemos que muchas de las transformaciones que se dan aquí. Yo siempre digo, si no existe el tueste, pues tú no te puedes tomar el café verde. Bueno, puedes hacer un extracto, sí, ahora está de moda porque tiene muchas propiedades, pero es muy difícil que consigas un café si no tuestas el café. Entonces, este es indispensable para que se desarrolle todo el aroma, que el potencial que tiene ese grano verde. Claro, esos precursores en esta parte no estamos desconociendo la importancia química del café verde, que depende de la genética, del ambiente, del manejo, del procesamiento, de la post cosecha, etcétera. Solo que, pues a nivel digamos, científico, tenemos que tratar de aislar variables, y por eso nosotros utilizamos siempre como el mismo origen de café. Y aquí nos enfocamos en el tueste, precisamente porque durante este proceso hay muchas transformaciones, como les decía, hay incremento de temperatura, de volumen, hay pérdida de masa, desarrollo de color, de sabor, pues que es lo que estamos buscando. Y una cosa que poco se tiene en cuenta, y los cambios estructurales, que cuando hacemos una extracción, los cambios estructurales ya lo van a ver, van a ser muy importantes para lo que vamos a extraer en la bebida. Entonces, digamos, si hablamos de la tostación y el sabor, yo creo que eso sería como otra charla, pero aquí en resumen podemos decir que algunas de las moléculas que se producen pues tienen todo el sentido en el sabor que percibimos en la taza de café. Por ejemplo, los furanos tienen que ver mucho con los aromas a dulce, a tostado. Mucha de la acidez se desarrolla aquí en el proceso de la tostación, precisamente porque hay mucha fragmentación y cambios de los ácidos orgánicos. Se producen algunos compuestos como las piracinas. Entonces, también la astringencia, ¿no? Y tan importante, el amargo del café, que lo hace característico, pues también se desarrolla aquí. Entonces, digamos que por eso también quisimos evaluar la tostación y ver qué pasaba a nivel de flavor en las bebidas frías tipo cold brew. Cuando nos vamos a la preparación, bueno, existen diferentes métodos, como les decía, unos más tradicionales. Bueno, y entre estos está el cold brew, pero bueno, ahí utilicé esta tacita de café, pero lo que dice, antes el café o el que se toma convencionalmente es caliente. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, como está en la gráfica, para mí, o sea, son dos manzanas, pero si tú pruebas, pues en esencia son manzanas, pero si tú pruebas una verde y una roja, tienes que saber que no solo el color es diferente. Entonces, si nosotros nos vamos a algo más simple, la diferencia del cold brew en la preparación es la temperatura del agua, ¿sí? Muchos dirán, ah, no, el tiempo. Claro, pero es que la temperatura del agua, al ser tan baja, pues yo necesito más tiempo de preparación para compensar la alta temperatura que uso en la bebida caliente. Entonces, por eso se hacen tiempos de preparación más largos para lograr, pues, extraer otros compuestos, o si no, pues, no lo lograríamos. En cuanto a definición, y como lo decíamos con la pregunta inicial,
hay poca regulación de lo que es el cold brew, entonces digamos que ahora ha incrementado, pero en sí lo podemos definir como una extracción sólido-líquido, igual que una extracción en caliente. Y lo que encontramos en la literatura es que esta temperatura de extracción debe ser por debajo de los 20 grados centígrados o menos. Por un tiempo hemos encontrado desde, aquí dice 8 a 24, pero incluso ahora he encontrado desde 6, hemos hecho desde 6 hasta 24. Ya digamos que uno podría jugar un poco con el tiempo dependiendo del método, ya lo vamos a ver. Los métodos más tradicionales son los de goteo, y el otro es básicamente una inmersión directa o indirecta, donde el café está en contacto con el agua y no existe pues ningún tipo de agitación. ¿Por qué es tan importante la temperatura? Y pues creemos que por eso también cambia el cold brew. Resulta que, como les dije, el café tostado tiene muchísimos compuestos. Algunos de ellos tienen unas características polares, es decir, que son súper amigos del agua. Entonces ellos le ponen agua y se van rápidamente, mientras otros que pues son poco afines con el agua y entonces necesitan de otras cosas para llegar a la bebida. Entonces, por ejemplo, en la bebida caliente, los compuestos menos polares se pueden extraer mejor por la temperatura. Entonces, la temperatura ayuda a que ellos lleguen a la bebida. Entonces, de pronto, acá en bajas temperaturas, como no tenemos eso, digamos que hay un poco menos de extracción de esos compuestos amargos. No quiere decir que no lo hay, porque esta era nuestra hipótesis. Claro, al principio dijimos, no, muchos de los compuestos menos polares no van a llegar, y ustedes van a ver más adelante que, como todo en café, eso depende. Entonces, digamos que el café tiene compuestos con diferentes solubilidades, es decir, con diferente capacidad de disolverse en agua. Entonces, de las condiciones que yo dé en la preparación, llegarán o no a la bebida. De ahí la importancia de desarrollar eh, compuestos a nivel de tostación, pero también de modular lo que yo quiero que llegue o no llegue cuando preparo la bebida. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, nosotros teníamos súper claro que queríamos estudiar cold brew, queríamos saber qué pasa, y en este caso utilizamos el método de goteo y uno de inmersión, y lo enfrentamos con una bebida caliente. Escogimos la prensa francesa realmente porque era la que en ese momento se había documentado 1 o 2 veces, pero también porque en la prensa francesa el café está directamente en contacto con el agua, entonces digamos que va a ser una extracción en condiciones ideales. Muchas de las cosas que están en café pueden llegar más fácilmente, y pues no tiene como un filtro como sería en un B60, en un B60, que pues ya las características del filtro pues ya sería otra variable que no queríamos contemplar. Sin embargo, con todo esto listo, pues nos faltaba decidir: o es grado de tueste, o es color, o es nivel, o es perfil, tiempo, temperatura. No lo sabíamos, o sea, estábamos nulos en ese sentido. Pero entonces encontramos y estamos completamente de acuerdo con la literatura que decía que realmente el desarrollo de la calidad del flavor, del sabor de café, pues está durante la tostación. Es una función, digamos, que cambia. No es una función de estado, sino que es una función tiempo, temperatura, y va cambiando. Entonces, ya eh, digamos que ya se habían hecho otros estudios, muy pocos, eh, súper relevantes en el efecto de los perfiles tiempo-temperatura en bebidas calientes. Entonces, pues nosotros planteamos la hipótesis de que, claro, de que estos perfiles tiempo-temperatura, usando el mismo color o el mismo nivel de tueste, iban a influenciar los compuestos volátiles y no volátiles y el perfil sensorial, tanto en bebidas frías como en bebidas calientes. Entonces nos fuimos con el perfil de tueste conseguido tiempo-temperatura,
entendiendo que el camino sí importa cuando tú estés café. Bueno, y ya había aparecido Cropster en nuestra vida, pero por esas cosas no habíamos podido utilizar su sistema. Intentamos anecdóticamente tostar de muchas maneras, sábados, domingos, festivos, todo. No lo lográbamos. Lo que hicimos primero fue encontrar como una curva de tueste que se utilizara comercialmente para el café que nosotros estábamos utilizando, que era café de Nariño de la Asociación de Arcafé Linares. Entonces, anecdóticamente también me dijeron que había escogido el café más duro para tostar. Alguien de aquí de Colombia, no lo sé todavía porque no he tostado otros. ¿Qué variedad Eh, era? es un blend de Castillo, Caturra. Bueno, Entonces, bueno, hicimos varias pruebas, pero cuando ya tuvimos una curva de tostación referencia que le llamamos nosotros, y basada prácticamente como en las recomendaciones comerciales de maestros tostadores y de personas que habían trabajado con este café, tengo que ser muy honesta y agradecer mucho a Hernando Tapasco de Café y Procesos y a Julio Villaneda de Café 18 y Van Export, quienes entregaron todo para sacar estas curvas. Y bueno, ya teniendo eso, pues decidimos utilizar dos perfiles de tueste. Uno a alta temperatura, corto tiempo, que es el que aparece HTST, y otro a baja temperatura y más largo tiempo, que es el que aparece LTLT, por sus siglas en inglés. Entonces, yo sé que aquí ya se ven como, digamos que estas son unas curvas que nosotros hicimos. Básicamente para los tiempos cortos fue muy difícil principalmente porque nos fuimos con baches muy grandes, entonces no lográbamos, pues logramos café horneado, que también es un logro, pero pues había que tostar muy rápido y no era tan fácil lograrlo. Y también, bueno, cuando uno trabaja, digamos, a nivel industrial, dirán, no, pues es que eso no tiene sentido. ¿Quién se va a tomar ese café tostado tan rápido? Quiero aclarar que aquí queríamos saber qué pasaba en dos extremos, si realmente, digamos, a nivel científico, si realmente hay diferencias o no, que si cogíamos el nivel de tueste comercial y lo comparábamos de pronto con el nivel de largo tiempo, se parecían mucho. Entonces íbamos a decir que son iguales. Entonces no queríamos tener ese sesgo y basados en la literatura, pues hicimos como como estos tiempos, que básicamente fue el de corto tiempo fue en promedio 5 minutos y el de largo tiempo en promedio fue 16 minutos. Otra de las barreras grandes fue cómo determinamos el color. Entonces, claro, nosotros dijimos tostación media y a nivel pues de, si hacemos comercial, hay Actrons, bueno, todas las medidas que uno quiera. Entonces, lo que hicimos aquí es tomar referencias que habían utilizado el mismo equipo que nosotros utilizamos para medir color, que fue un colorímetro. Entonces tratamos de encontrar coordenadas, digamos L, que es la luminosidad, que sea muy cercana. ¿Sí? Entonces ese fue nuestro parámetro. Lo que hacíamos fue, básicamente fue, digamos, tostar cada uno de los batch, dejábamos enfriar. Tuvimos la fortuna de contar con un colorímetro portátil de que nos prestaron de la universidad, entonces teníamos la capacidad de tostar, dejar enfriar, moler y medir color. Entonces, claro, de esta manera íbamos descartando los que no quedaban dentro del rango. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente lo hicimos, tuvimos que hacer un, un seteado como de la temperatura y la apertura de la válvula del gas para saber la temperatura aproximada que nos estaba dando. Y luego si nos fuimos a jugar entre la temperatura pues del aire de entrada y el volumen del aire de entrada. Entonces, básicamente que fue a prueba y error, tratando pues ya con Cropster pues se nos facilitó la vida porque
si veíamos, digamos, que nuestro aire quedó muy caliente en ciertas partes donde no lo necesitábamos, pues nos íbamos a repetir o se descartaba y pues nos quedábamos con las muestras realmente que tenían como condiciones similares. La flecha, volviendo atrás, la flecha azul horizontal, es decir, está a 50% o está a mitad abierta el Sí, aire. exacto. Ujú. Y también la flama roja también es mitad de la Sí, flama. bueno, sí, ahí era súper difícil. Yo creo que el que más costó siempre va a ser el de más rápido. Realmente controlar tan rápido de manera manual para que queden abiertos, cerrados. Yo por eso agradezco mucho a las personas que me han ayudado, porque claro, uno solo no lo puede hacer. Entonces, digamos que ahí tuvimos como los perfiles de tuesta. Aquí puse algunas otras condiciones que utilizamos, pero pues definitivamente no pudimos tostar más de 2 kilos, porque por lo que les decía, o sea, ya incrementar el batch, no logramos ajustar las curvas de tiempo-temperatura, principalmente las de tiempo corto, y bueno, y si nos equivocábamos también perdíamos solo 2 kilos, ¿no? Entonces el café realmente pues es un recurso muy valioso y por respeto también a los productores, pues uno tiene que tratarlo con muchísimo amor. Entonces, básicamente eso fue lo que realizamos. Lo que encontramos, bueno, nosotros medimos los sólidos disueltos totales en las bebidas. Quiero aclarar que si bien se han hecho muchos estudios de tostación, claro, nosotros, yo le decía a James, nosotros no nos comemos el café, nosotros nos tomamos el café, entonces hay que analizar es qué pasa en las bebidas, ¿no? Por eso, pues uno cata el café en SKS en la bebida. Entonces, está bien comprender los fenómenos, pero necesitábamos saber qué pasaba en las bebidas. En general, encontramos una ligera tendencia de una mayor cantidad de sólidos cuando tostamos, cuando preparamos las bebidas con el perfil de tueste de corto tiempo. Y si nosotros comparamos todas las bebidas que más tuvieron o mayor cantidad de sólidos tuvieron fueron las bebidas frías preparadas por goteo. Entonces, eso fue lo que encontramos en sólidos. Cuando nos fuimos a evaluar acidez titulable, la cual es importante, pues nos dice, es un proxy o es una medida aproximada de las moléculas acídicas o de ácidos que pueden haber en la bebida. Entonces encontramos que cuando preparamos las bebidas con cafés tostados a perfiles de cortos tiempos, estas tenían un poco más de acidez titulable o acidez química. Pero si comparamos todas las bebidas, y este es un dato que les regalo, en todo lo que hemos hecho, siempre las bebidas calientes tienen una mayor acidez titulable, lo que nos permite hipotetizar que realmente la alta temperatura usada en la bebida caliente, bueno, que es por encima de los 85, 90, pues sí permite extraer más cantidad de moléculas de carácter ácido o como ácidos orgánicos dentro de la bebida que lo que sucede probablemente en un cold brew. También evaluamos compuestos no volátiles. En los compuestos no volátiles nos enfocamos en cafeína y aquí voy en trigonelina, pero aquí traje precisamente los que más sufrieron cambios, que son cafeína y dos ácidos clorogénicos, que son los isómeros 5 y 4, que básicamente son los que se han cuantificado como en mayor proporción en las bebidas. Entonces analizamos eso, a ver qué pasaba. Cuando evaluamos la cafeína, nos dimos cuenta que lo que más influye en la cafeína de la bebida resultante es el método. O sea que como tú lo prepares, de eso depende. Pero también encontramos una ligera tendencia que para nosotros, hablando científicamente, no había diferencias estadísticas, pero sí una ligera tendencia de una mayor cantidad de cafeína en esos perfiles de tuestes cortos. Cuando analizamos los ácidos clorogénicos, sí fue un comportamiento
diferente porque resulta que aquí sí importa el método y sí importa mucho cómo tú estés el café, porque resulta que cuando nosotros tostamos a altas temperaturas y cortos tiempos, tuvimos bebidas con mayor cantidad de ácidos clorogénicos, tanto el 5 como el 4. Entonces, y cómo lo prepare también depende. Resulta que las bebidas frías preparadas por dripping tenían mayor cantidad de estos ácidos clorogénicos que las bebidas calientes. En general, el cold brew tenía más ácidos clorogénicos que la bebida caliente, en nuestro caso, para nuestro café y para nuestras variables. Entonces, bueno, eso fue un gran descubrimiento también porque digamos que ya lo vamos a ver, pero lo que nos está diciendo es que en estos perfiles de tostación por tiempos cortos, probablemente muchos de estos ácidos clorogénicos, que son los que más sufren cambios, pues debido a que el tiempo es tan corto, pues no cambian completamente, quedan remanentes en el café y pues luego son extraídos a la bebida. Quiero destacar aquí que estoy hablando de la eficiencia de extracción, o sea, cuántos miligramos de cafeína o de estos compuestos son extraídos por gramo de café que usé, del gramo de café tostado y molido que usé. Ya será diferente que cuánto cafeína tiene un vaso de cold brew, eso ya es diferente porque dependerá del volumen y de la concentración. Cuando nos fuimos a evaluar compuestos volátiles, pues lo hicimos porque ellos tienen mucho que ver con lo que tú percibes a nivel de flavor. Entonces encontramos similitudes en los grupos de compuestos, sin embargo, todas las bebidas tuvieron mayor cantidad de furanos y piracinas. Entonces podemos decir que las bebidas predominantemente tienen estos dos grupos de compuestos. Sin embargo, quiero enfatizar aquí que porque tenga más compuestos volátiles no quiere decir que es mejor. Eh, Además que se dice que solamente, pues para todos los que están aquí, sí, el café tiene más de 1000 compuestos, 800 algo, 900 volátiles, pero no, es complejo, pero no todos ellos participan en el impacto del aroma. Se dice que solo alrededor del 5% son los que realmente uno podría percibir y relacionar con el flavor. Entonces, de hecho, cuando hay muchos compuestos, también hay estudios que dicen que cuando se incrementan estos compuestos aromáticos, puede dar una disarmonía, o sea, puede dar una bebida que no sea tan armoniosa, ¿no? Entonces, aquí solo cuantificamos, no estamos diciendo que porque haya más o menos son mejores. Entonces, les voy a hablar de algunos compuestos específicos que consideramos son importantes y que les encontramos alguna tendencia. Dentro de los compuestos de furanos, que son los más abundantes, que encontramos como más abundantes, nosotros encontramos que hay algunos furanos que solo aparecieron en las bebidas calientes. Entonces, pero que también eran importantes cuando tostábamos a nivel a baja temperatura y largo tiempo. Entonces, a pesar de que estos aparecieron en este perfil de tostación, ellos tuvieron más cantidad cuando se preparó la bebida caliente y fueron menos cuando se preparó en frío. Entonces, de ahí, digamos que estos compuestos, algunos tienen notas sensoriales asociadas, pero otros todavía pues no se ha reportado cuál es la nota sensorial. Cuanto a las piracinas, estas son las que más cambian cuando se tuesta café. Nosotros encontramos, por ejemplo, aquí aparecen algunas piracinas que son importantes en el flavor y que cambiaron, y encontramos que tanto el método como el perfil de tostación es importante. Cuando hacemos una tostación rápida de 4 a 5 minutos, encontramos mayor cantidad de estas piracinas, pero ellas van decreciendo en el tiempo. Por ejemplo, ya decrecen después de los 15 minutos. No es nuestro caso, pero estas piracinas pueden llegarse a degradar completamente si tenemos un café sobretostado.
¿sí? No, no lo hicimos, pero sí los estudios lo dicen. Y hay que tener en cuenta que también, digamos que cuando hacemos tostaciones cortas, la intensidad de los volátiles incrementa continuamente, rápidamente al principio de la tostación, y a medida que pues, el tiempo de tostación es más largo, pues la intensidad también se va reduciendo. Entonces, esa es la importancia. Encontramos también otros compuestos volátiles. Aquí traigo un fenol porque siempre pensamos que los fenoles son malos en café, porque digamos, si hablamos químicamente, el grupo de los fenoles tiene muchos compuestos y uno de ellos es el 4-vinil guayacol, que es un sabor especiado y picante al café, que no necesariamente puede llegar a ser negativo, pero que sí es muy característico del café. O sea, ya desde los años, no sé, 90 para acá, ya se determinó que uno de los compuestos claves en el aroma del café es el 4-vinil guayacol. Entonces miramos, lo que hicimos evaluar y miramos que este era altamente dependiente de la temperatura, incrementa rápidamente cuando usamos perfiles a altas temperaturas, es principalmente cuando la temperatura llega a ser mayor en el centro del grano, pero sin embargo este es muy sensible al calor. Entonces, a medida que nosotros hacemos una tostación más larga o más intensa, pues va a cambiar. Es como para tenerlo en cuenta. A nivel de bebida también, digamos, el 4-vinilo alcohol se extrae muy bien en caliente y en frío, pero no hay estudios aún, pero también este compuesto puede ser oxidado. Entonces, probablemente se pueda oxidar en extracciones largas, como las que se hace en cold brew. Eso será, digamos, sobre todo porque están expuestas al oxígeno, y este compuesto también es sensible al oxígeno. Debe ser el sabor cuando tomas un café del día anterior. No Sí, sé si- de hecho puede ser también uno de los motivos. Otro de los motivos es que sabe feo el café del día anterior, es porque muchos de los ácidos han cambiado, ¿no? Entonces también sabe horrible. Otro de los R- compuestos súper, No, perdón. rápidamente, y quería decir a alguien, si vuelves de atrás, alguien rápidamente, las siglas de abajo, el HT, Hot Temperature, Cold, Ok. sí, ¿cuál eran? Alguien preguntó El rapidito. HT es la alta temperatura, el perfil alta temperatura corto tiempo que usamos, y BM significa brew method o método de extracción. Entonces el método de extracción ahí ¿Y el tiene usted. CL es de Cold? No. El CI quiere decir Ah, Cold sí, Immersion, que es inversión. inmersión, y el CD es Cold Dripping, que es el de goteo. Lo siento si dejé esta confusión ahí. Gracias, Eh, mm, Ricardo. y el LT es de low temperature long time, que es el tiempo bajo perdón, la temperatura baja y el tiempo más largo. Otros de los compuestos que traigo aquí, pues son las cetonas, porque siempre hablamos al principio de estas notas dulces, maltosas, del cold brew, ¿no? Entonces estábamos queriendo como ver qué pasaba, y digamos que unas de los compuestos responsables de estos sabores son las cetonas. Nosotros encontramos dos cetonas importantes. Los encontramos tanto en bebidas frías como en bebidas calientes, y pues no es sorprendente, pues porque estos grupos de compuestos son altamente solubles en agua. Sin embargo, encontramos que algunas de estas cetonas tienen mayor concentración o alcanzan su mayor concentración en los primeros 5 minutos, que es en el 5 minutos de tostación, que es en el caso de los perfiles de alta temperatura corto tiempo. Y estos van disminuyendo con el tiempo de tostado. Entonces, ese es importante lo que nosotros identificamos aquí. Y otro de los compuestos importantes es el 2-metilbutanal, que es un aldehído. Generalmente este da olor
como mantequilla, como a palomitas de maíz del cine, los que van a cine o cuando íbamos a cine. Entonces también es muy dulce y pues tiene un gran impacto a nivel del flavor de las bebidas. Encontramos que este tenía mayor abundancia cuando tostamos los cafés a perfiles de baja temperatura por largos tiempos y fue mayor cuando lo hicimos en cold brew que preparamos por inmersión. Entonces, digamos que también nos dedicamos a analizar sensorialmente, porque como ya les decía, pues de nada vale si no nos tomamos el café. Encontramos que el perfil de tueste fue fuertemente correlacionado con la acidez que se encontraba en todas las bebidas, lo cual no es sorprendente, pues sabemos que incrementando, digamos, el tueste decrece la acidez. Encontramos cambios en el cuerpo principalmente asociados con la tostación y pues los cuales se asociaron a los sólidos y los otros que cambiaron fueron los descriptores específicos como sabor a tostado y a malta, digamos que los sabores tostados fueron mayores en esos tostaciones largas y los sabores a malta y maderosos fueron más altos en las tostaciones cortas. El método de extracción lo encontramos súper correlacionado con el dulzor. Sorprendentemente, para mí, no sé si para ustedes, pero las bebidas preparadas por inmersión, frías, fueron más dulces, mientras que las más amargas no fueron las calientes, fueron las preparadas en frío, pero por método de goteo. Entonces, probablemente no sabemos si son las bebidas de preparación por goteo, al ser tan amargas o al tener este carácter amargo, hace que los niveles de dulzor sean menos percibidos por los panelistas. Entonces, de pronto, sí están ahí, o sea, sí tuvieron esos atributos, pero se baja la intensidad. Y otra cosa que quiero destacar aquí es que la interacción entre la tostación y el método es supremamente importante. Por ejemplo, para el aroma. ¿Por qué? Porque el aroma se desarrolla en la tostación, pero también si tú lo realizas en caliente o en frío, pues la temperatura va a hacer que muchos de ellos se pierdan, mientras otros en la fría no van a ser evidentes. Entonces, esa correlación que es complicada de entender existe y realmente para el aroma nosotros encontramos que la interacción entre los dos es importante. Nosotros al final decidimos correlacionar. Ya casi cierro con esto mi presentación, pero lo que quiero dejar, mi mensaje es, para resumir, cuando utilizamos perfiles de tostación a altas temperaturas y cortos tiempos, tuvimos siempre una mayor intensidad sin importar la bebida que estuviésemos preparando. Un carácter más maderoso, principalmente lo atribuimos nosotros a un mayor contenido de piracinas. Encontramos un mayor cuerpo y mayor sensación en boca. Y pues como este tenía mayor cantidad de sólidos o nos dio mayor cantidad de sólidos, pues está correlacionada también con la alta intensidad de cuerpo. Encontramos que a este nivel hay una menor degradación de moléculas ácidas y relacionadas con sabores astringentes como los ácidos clorogénicos, pero encontramos también que hay cambios microestructurales que probablemente estén causando que se extraigan en una mayor o menor proporción. Se dice que cuando se tuesta a altas temperaturas y cortos tiempos, el grano tiene mayor volumen y mayor porosidad. Probablemente eso fue lo que favoreció también la extracción y por eso decimos que tanto la tostación o el tueste es tan importante como el método que utilicemos. Aquí nosotros podemos ver una correlación y esta también es un dato que me sorprende. Cuando nosotros metimos todos los datos en un análisis estadístico, los volátiles, los no volátiles, lo sensorial, lo físico-químico, la estadística hace magia, lo importante es saberla interpretar.
encontramos que si ustedes ven al lado izquierdo de sus pantallas están todas las bebidas frías y al lado derecho de sus pantallas están todas las bebidas calientes. Entonces hay una diferenciación. Nos están diciendo, oiga, sí, ellas son diferentes. Qué bueno que hayan algunas cosas que son similares, pero son diferentes. Y también encontramos, si ustedes ven la parte superior donde está la prensa, ahí están las muestras que se tostaron a largos tiempos con baja temperatura. Y abajo se separan las que están a altas temperaturas y cortos tiempos. No sucede lo mismo en las bebidas frías. Lo que podemos decir es que es más fácil diferenciar un perfil de tueste en una bebida caliente, tanto química como sensorialmente, que en una bebida fría. Aquí encontramos algo importante y es que las que sí separaron fueron las bebidas que se tostaron, las que se prepararon por goteo, las frías, que se tostaron por largos tiempos y básicamente porque esas fueron considerados más amargas, más sabores a tostados y coincidió con que justo tenían más cafeína, más ácidos clorogénicos y más eh, trigonelina. En general, los cafés fríos fueron eh, más anuesados, con acidez media, más caramelosos y con algunos compuestos volátiles que se han relacionado con ese tipo de carácter. Entonces, ya les concluí, pero lo importante aquí para resaltar es cómo las piracinas cambian en la tostación, pero tener en cuenta que ellas decrecen por encima de los 15 minutos, que la presencia de compuestos tanto en bebidas frías y calientes dependen del tostado, pero también del método. Eh, en cuanto a la extracción de furanos, estos son más afectados por la preparación y también, digamos que algunos compuestos, como algunas cetonas, podrían estar relacionadas con el carácter dulce, más frutal, más maltoso del cold brew. Y que no necesariamente todo el cold brew tiene que ser muy dulce. Si lo preparas para dripping, vas a tener un carácter mucho más amargo. Finalmente, quiero agradecer a toda la gente que ha hecho parte de este proceso, a nuestro súper equipo de catación, todos los que aparecen ahí, los que se han unido y todos los demás, a los productores, sin ellos no habría esta investigación, a Julio, Hernando, todos por la paciencia que han tenido. Obviamente a Croster, porque desde el primer momento me dieron el sensor y tratamos de jugar y encontrar la manera de hacer las cosas. Y bueno, ahora vienen las preguntas. Siempre cuando uno termina un doctorado tiene más preguntas que respuestas, entonces trataré de responderlas. De todas maneras, si no tenemos tampoco el tiempo, ahí les dejo mis datos, me pueden consultar que con mucho gusto les responderé si lo sé. Bueno, muchas gracias, Nancy. Otra vez, yo voy acá ahora a leer algunas preguntas que salieron a pesar de solicitudes para compartir contacto, pues te los paso. Aquí una pregunta relacionada con cetonas más predominantes en los primeros 5 minutos de tostión. Comentas si desarrollan sabores frutales y chocolate predominantes, pero me causa duda que se dé en la fase de deshidratación, incluso mucho antes de Maillard. ¿Pueden ampliar esto, por favor? No sé si me entendiste al leer eso. Ok, si yo miro para acá es que tengo también acá sus El chat preguntas y sí es, tengo el chat y acá tengo la es cámara, John. entonces por eso. Sí, yo quiero hacer ahí una aclaración y es que nosotros en todas, o sea, en la tostación rápida, nosotros también alcanzamos mellar, porque nosotros estamos llegando al mismo grado de tueste. De ahí que lo comenté al principio, claro, tú tienes toda la razón. Al principio, cuando intentamos hacer esto, no teníamos mallar, solo teníamos fase de secado y horneado algunas veces. Nunca conseguíamos
llegar al crack. Entonces, claro, no estábamos teniendo transformación. Entonces, quiere decir, claro, cambian, sí cambian después de los 5 minutos, pero nosotros estamos llevando siempre al mismo grado de tueste, garantizando que haya Maillard, porque si no hay Maillard, sencillamente no nos hubiesen salido muchos de los volátiles que nosotros encontramos. Entonces, y otra de las cosas es que si no terminábamos de tostar a un tostado medio, pues no podíamos tampoco hacer la extracción para cuantificar estos compuestos químicos. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, pero nosotros sí llegamos a maillar, pero si seguimos subiendo, digamos, si seguimos, digamos, por 7, 8 minutos a la misma velocidad y temperatura que teníamos, pues sencillamente las cetonas ya no iban a estar ahí. Bueno, gracias, Johan Sarasti. Otra de Andrés Ujeta, perdón, matando nombres acá hoy. ¿Dónde es posible ver estas 19 investigaciones científicas sobre cold brew? Bueno, y te dejo responder como uno tiene acceso a Um, artículos científicos, lo difícil que bueno, es. ¿de dónde me escriben? Porque en nuestra experiencia, pues, de Colombia, si eres estudiante de una universidad, puedes acceder, pero si tú estás interesado en algún tema específico de cold brew, pues te pido que por favor me escribas y yo te las puedo facilitar sin ningún problema. Hay grupos de los que yo recuerdo que más han investigado en cold brew, está en Italia, uno en Estados Unidos y nosotros somos los que hemos publicado. Entonces, pues no hay problema. Si me escribes, yo te puedo compartir algunos de ellos, entendiendo un poco qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres saber. Otra pregunta de Pascal Lamprillejo. ¿Hubo alguna conclusión sobre el aumento de la presencia de fenoles en el método de inmersión en los compuestos volátiles? En los fenoles, en cuanto al método, nosotros encontramos que más fenoles se extrajeron en la bebida caliente a nivel general. Los fenoles, eh, bueno, ahí hay pues todavía como por investigar qué pasa con los fenoles. Nosotros realmente en nuestro café encontramos dos o tres tipos de fenoles. Un fenol complejo y el 4 vinil guayacol, que es también un fenol, pero que les comentaba que es de esta nota especiada. No hemos encontrado tantos fenoles. Yo le agradezco a los productores porque realmente no nos han entregado café, sino solo bueno. Entonces, como que ha sido más difícil encontrar estos fenoles y estos compuestos asociados para ver qué pasa, pero sí, en realidad encontramos más extracción de fenoles en bebida caliente. Y otra vez alguien preguntó sobre las siglas CD, CI y HB. Entonces, Cold Drip, ¿Ok? el CD. El, el, eh, el CD es cold dripping, que es el bebida fría por goteo. El CI, cold immersion, que es la bebida fría por inmersión. Y el HB, que es hot brew, que es la bebida caliente, que en este caso la preparamos por el método de prensa francés. Y aquí otra persona, un anónimo, pasó muy rápido por una de las dispositivas de las conclusiones. ¿Podría ponerla de Ok, nuevo? sí, Y claro, cómo no. no sé cuál fue. Eh, no sé, aquí tenemos el overview de algunas conclusiones, ahí las dejo para las lecturas y si No tú sé. quieres, Cada persona va a recibir la grabación de la presentación, entonces ahí pueden pasar por delante, fast forward y pausar en el dispositivo que le interesa. Es la forma que creo más fácil, o pueden escribir indicando cuál exactamente. ok. Joel Hardman. Any comment regarding grind size would be better for cold brew? Entonces está preguntando sobre el La molido, molienda. la molienda. Eh, sí, bueno,
Nosotros tenemos otro paper en el que evaluamos la molienda. Realmente necesitamos un poco más de estudio a nivel de molienda para cold brew, pero nosotros encontramos dos cosas rápidamente. Cuando utilizamos molienda fina tuvimos muchísimos problemas, sobre todo por apelmazamiento, entonces eso inhibe la extracción, sobre todo en métodos de inmersión. Y nosotros nos quedamos con molienda media. Si me permiten, yo puedo poner, porque aquí tengo al principio tengo los datos de la molienda que usamos para este caso. Eh, en este caso nosotros utilizamos una molienda gruesa, la que mejor es de media a gruesa, está entre 701 y 900, pero nosotros consideramos que es un poquito como más hacia media, que es 700 micras. Sí, porque realmente si uno dice 700 a 900, eso es grande el rango, entonces nosotros nos quedamos como en el rango de abajo, le llamamos gruesa solamente como por que la norma técnica lo llama así, pero si me preguntan a nivel práctico, yo creo que eso es nivel medio. Obrigado, Joel. Esa pregunta fue de Joel, que está en Brasil. Ahora de Obrigado. Andrés Ujeta. En las pruebas de tostión, los batches eran de 2 kilos, pero ¿qué capacidad tenía la tostadora que utilizara? 20 kilos, Máquina 20 kilos. sí. Bueno, por eso probamos varios, entonces pues llegamos a 2 kilos realmente. Perfecto. Jaime Pavón, ¿es correcto concluir que en el contexto de extracción en frío por inmersión, la percepción de acidez es mayor con tuestes a alta temperatura, corto tiempo, comparado con tuestes baja temperatura, largo tiempo? La percepción sensorial, me imagino. Sí, los catadores percibieron Sí, una mayor acidez. Sí, sí, se puede decir. perfecto. Lorena Valtierra, ¿podrían compartir la presentación? Sí, como la presentación, no sé, pero la van a recibir en la grabación de la presentación. Eso sí. Ahí tienen el Listo. correo de Nancy abajo, Ah, por si. yo aquí veo algún requerimiento. Mm, La temperatura alta y la baja que usamos, yo la pasé y como va a estar en la grabación, ahí está la temperatura inicial y la temperatura final de los perfiles que usamos y también los tiempos para los que están como interesados como en esas condiciones que estoy viendo como ahí de rapidez en el chat. Ujú. Aquí Pascual Lampariello, en la lámina comparando los compuestos volátiles fenoles, había una comparación entre un porcentaje presente en los de inmersión fría y de cold brewing, dripping. A eso me refería, a esa era la conclusión que él quería ver. Ah, ok, 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 ¿me regreso o pasamos la grabación luego? Bueno, la grabación yo creo que será pasada Igual lo mañana. que les digo, si tienen alguna duda, no duden en contactarme porque así aprendemos de los dos lados. Yo también aprendo un montón. Y la última, por ahora, es de Andrés otra vez. La desgasificación se tuvo en cuenta como una variable. Nosotros, sí, claro, o sea, para preparar todas las bebidas, estas tuvieron por lo menos, o sea, no lo tuvimos como una variable, sino que siempre dejamos que el café se desgasificara al menos por 24 horas. Pero realmente digamos que nunca se probó antes, nunca se preparó antes la bebida. Ahora está saliendo acá más en el chat de Sí. Sergio Isaac. Probaste los perfiles de tueste alto y tiempo corto en espresso. ¿Qué te Ah, pareció? no los he probado porque no tengo
máquina de espresso. Ujú. Entonces no puedo decirlo porque no tenemos máquina de espresso, pero podemos hacerlo después. Am, ¿En dónde se registrará la asistencia? Ok. Entonces, la asistencia nosotros tenemos, ok. creo yo. Es una, otra pregunta de Felipe Trujillo. Los grados BRICS Hola variaron. Felipe. Los grados BRICS variaron en cada método y o todo este. Hola Felipe, gusto verte por acá y gracias. Felipe también nos ayudó mucho. Sí variaron. Yo lo dije, nosotros lo expresamos, ahí valga la aclaración, lo expresamos como sólidos disueltos totales, pero lo que nos está diciendo es que sí variaron en cada método, siendo mayor en el goteo, en el método frío por goteo y menor en la extracción en caliente. Y fueron mayores en el perfil de tueste a alta temperatura a corto tiempo. Doris Garrido nos escribe, gracias por tanta información. ¿Podría repetir qué tipo de tostadora usó y las temperaturas que utilizó para tostado, temperatura alta y la baja? Ok, utilizamos una salsa Samia, que hay un blend y le han hecho muchas modificaciones, es súper viejita, pero lo hace muy bien, pues con todo el sistema de Crofter incluido. Y las temperaturas, lo que yo decía, va a quedar ahí porque hay que tener en cuenta que nosotros estamos reportando la temperatura inicial en la que empezó la máquina y la temperatura final, entonces para tenerlo en cuenta. Ah, Eh, Johan, no sé si estás mirando las preguntas o no. sí, Johan, ahora ya las ah, capturé. ahí te dejo preguntar, Ok, responder. ¿tienen los datos de cromatografía de tu este? Sí, claro, sí. Digamos que no sé si los pueda compartir porque son datos crudos. No quiero que sepan que esto que pasó en 40 minutos, que tal vez pareció muy extenso, nosotros todas las pruebas las hicimos por triplicado y todas las muestras en cromatografía se inyectan por triplicado. Es decir, que tenemos alrededor de una base de datos de, no sé, mal contados, 2.000 datos para, pues, para llegar a estos minutos. Entonces, sí, o sea, todos los tuestes son en un diseño experimental donde nosotros cruzamos con todos los datos de cromatografía y analizamos toda la bebida. O sea, la cromatografía da la composición de todos los volátiles que hay en la bebida. Entonces, no estamos enfocados solo en unos. Yo me enfoqué en unos. En el artículo están todos los que identificamos y están versus, versus los datos que saca la cromatografía. Ahí está, pues no es una tabla inmensa y como James me dijo que tenía que ser muy saludable esta presentación, por eso no traje esa tabla, pero sí está disponible en el paper. Ujú. La otra dice, ¿usaste diferentes perfiles de vertido de gota en las extracciones? Hernando, súper buena pregunta. De hecho, es lo que más tiempo nos quitó, porque no sabíamos qué perfil usar de goteo. Y pues los sistemas, todos los que están y conocen de cold brew, pues algunos te permiten hacer un goteo constante y otros no. Entonces, digamos que cuando te vas a dormir durante las 6 o 7 horas de extracción, pues se descalibra. Entonces, lo que nosotros utilizamos fue algo que ya se ha utilizado en la literatura y es utilizar un perfil de goteo específico, también está en nuestro paper, pero sí nosotros calibramos por, digamos, lo que hicimos fue abrir la llave y que llegar a tantas gotas por segundo, tantas gotas por minuto, y tratamos de establecerlo ahí para que el vertido de gota pues no fuera otra variable. Entonces lo que describimos es utilizamos un perfil de gota estándar, pero sí claramente el perfil de goteo va a afectar la manera en cómo se realiza la extracción y por ende el perfil final de la bebida.
No sé si viste, Nancy. Bueno, gracias por la buena pregunta. En el Q y A hay ¿Ok? más tres preguntas. No, no me actualiza. No sé si me las puedes Perfecto. leer, por favor. Jesús fue en mayor. Todos los tuestes fueron en horas específicas, ya que la termodinámica es afectada por las horas de la mañana en comparación a las horas de la tarde y la altura de la zona de tueste. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo, porque nosotros estamos en la sabana de Bogotá. Entonces, claro, cuando tostábamos en la sabana de Bogotá era muy diferente a tostar en Bogotá como tal, porque nosotros, bueno, acá es un poco más frío y todas las condiciones cambian un poco, pero precisamente por eso nosotros lo realizamos en Bogotá, en la misma máquina, o sea, ya ahí nos quedamos. Y por eso les agradezco tanto porque no nos sacaron. Y la idea sí es que nosotros probamos varios, digamos, tuestes acá en la sabana, teníamos una idea, pero luego fuimos a Bogotá, los ajustamos y tratamos de, de tostar. Yo creo que lo hicimos en un día y casi que pues preveyendo como que al otro día podría cambiar el clima porque pues claro, son muchas muestras y también, pues, gracias a Café 18, porque paraba su producción para darnos paso a nosotros. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo como en el mismo rango, pero digamos a nivel logístico sí cambia un poco. Eh, Perdón, a nivel de altura sí cambia un poco, pero realmente no fueron mucho, pues, como las diferencias, pero sí escogimos como el mismo rango de horarios para tostar, entendiendo que las condiciones en Bogotá son bastante variantes. Eh, bueno, muchas variables en en tu tesis. Uno tiene que Sí, compartir con todo eso. Jaime Pavón pregunta, ¿qué protocolo de catación utilizaron para el estudio? ah, muy buena pregunta también. Bueno, y lo conecto con el principio de la primera pregunta antes de que muchos de ustedes llegaran y era, bueno, no hay un protocolo SCA. Una de las cosas que nosotros desarrollamos y fue de ceros, bueno, no de ceros porque teníamos el protocolo SCA para bebidas calientes, pero no teníamos nada en bebidas frías. Entonces, agradezco al CQI, a Mario Fernández, porque nosotros empezamos un proceso de capacitación con catadores regionales, pues de aquí, de la zona centro, que voluntariamente quisieron participar. Empezamos con el protocolo SCA. Nosotros desarrollamos una catación descriptiva conjunto con Hernando Tapasco y Mario Fernández, en la cual nos permitió identificar los principales atributos que tenía nuestro café, tanto preparado en caliente como en frío. Y después de esa etapa y de un entrenamiento y de casi 3 años, nosotros nos trasladamos a un análisis sensorial cuantitativo en el cual se presentan unos atributos, los cuales ya habíamos seleccionado, y lo que hacen los catadores es medir la intensidad en una escala de 0 a 15. Entonces, lo que medimos siempre es la intensidad, porque realmente si utilizamos un protocolo SCA o un formato SCA, primero que es para bebidas calientes, segundo, los atributos que tiene son más cualitativos, aunque le pongas un número, eso es cualitativo. No nos permite hacer un cruce, como ustedes miraron en la última gráfica, de poner todos los datos y ver tendencias. Entonces, nosotros digamos que tuvimos muchas etapas y precisamente pues me hace muy feliz que SCA esté pensando en desarrollar un protocolo, porque nosotros empezamos, nos equivocamos, aprendimos y luego pues ya ahora lo hicimos con una catación descriptiva, y pues no, gracias a todos los que tuvieron que catar estas muestras. Y acá la última de Guillermo A. Vargas Elías. ¿Han considerado comparar química y sensorialmente los cafés naturales, mieles y lavados? Ups,
no sé si en preparación para Cold Brew, pues sería muy interesante, ¿sí? Sobre todo pues porque los semilavados o estos honeys, estos pues dan un carácter más dulce y realmente pues químicamente no conocemos mucho de eso, a nivel científico no se conoce mucho de qué pasa a nivel químico y sensorial, o bueno, yo desde lo que he revisado no lo he visto. De hecho, en mis futuros planes, que no me están preguntando, pero sí tengo de evaluar algunos otros procesos. No los hicimos precisamente por lo que decíamos al principio, queríamos irnos con el proceso tradicional pues, de Colombia, que son los lavados, y porque no podíamos tener tantas variables al tiempo y ya pues con esto me dio 5 años, entonces probablemente en los próximos años se investigue, pero sin duda es muy importante hacerlo. Bueno, solo un saludo acá a Silvia Tobón. Nancy, excelente presentación, investigación. Mil gracias, James, por este espacio de gran interés. Quiero agradecer a todos que vinieron y se inscribieron y participaron. Mil gracias a Nancy por preparar esta presentación. Yo sé que todos sus tesis y todo académico es en inglés y ella tuvo el trabajo de pasar muchas cosas para español. Y entonces estoy muy agradecido de todos que participaron. Última acá, Jaime Pavón, puedes publicar, compartir el protocolo formato utilizado, que es la parte sensorial. Oh, trataré, estamos en un proceso de publicación. Yo trataré de compartir un resumen de cómo lo hicimos, entonces para que ustedes lo tengan. Bueno, tener acá los emails de Nancy y la red social de Instagram. El mío es james@cropster.com y el Instagram de Cropster Latino. Nos buscan, nos siguen, tomen nota. Vamos a mandar la presentación, la grabación de todo esto uh, a todos que se inscribieron, los que participaron y no. Entonces ahí cualquier cosa pueden entrar en contacto con nosotros. Y bueno, gracias a todos. Ya pasamos un poquito del tiempo, entonces no quiero tomar más tiempo de Nancy, que disfruta su tarde. Y Ok, no, para mí es muy grato poder compartir. Rápidamente, nuevamente, estoy súper abierta a colaboraciones y aprender con ustedes y no, muchísimas gracias. Y pues nada, seguiremos hablando de Colibrí porque apenas estamos aprendiendo. chao. Chao. Gracias.